Se entiende por principio de Arquímedes, aquel que dice que un objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido recibe una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso de fluido que desplaza. Ese fenómeno se utiliza para hacer flotar a barcos de grandes dimensiones e incluso para manejar submarinos. En este video que no lo pude activar aquí, pero está en esta dirección, me parece muy ilustrativo. El investigador sumerge una pieza de metal de aproximadamente 600 gramos y ve que no flota. Y luego pesa la cantidad de agua que esa pieza desplaza y se da cuenta que son aproximadamente unos 100 gramos nada más. Pero seguidamente sumerge una pieza grande de metal que tiene forma de un barco o de la quilla de un barco, y al ponerla sobre agua observa que por supuesto se desplaza muchísima agua, pero la pieza flota. Luego rellena la pieza con agua, pesa el agua y se da cuenta que el peso del agua es muy aproximadamente el peso de la pieza de metal que sumergió. Ese fenómeno es el que se conoce como principio de Arquímedes. Se utiliza también mucho en el caso de los submarinos. Los submarinos tienen unas bóvedas grandes que pueden ser rellenadas con agua o aire, dependiendo de si uno quiere sumergir el submarino o realizar una emersión. En el caso en que quiera subir, básicamente lo que hay que hacer es inyectar aire a alta presión en las bóvedas rellenas de agua. Eso hace salir el agua y hace que el submarino flote. Ese principio de Arquímedes se deduce de la ecuación de Navier-Stokes, que es la que se utiliza para modelar el comportamiento de los fluidos. Esa es una ecuación en la que básicamente de este lado tenemos masa por aceleración. Esto en realidad es densidad, que es masa por volumen. Y esto que está aquí es una forma un poco compleja de escribir la aceleración. Del otro lado, como ustedes ven, tenemos el gradiente de la velocidad multiplicado por la viscosidad. Esto no es precisamente el gradiente de la velocidad, este sí es el gradiente de presión, y aquí tenemos la multiplicación de la densidad del fluido por la gravedad. El caso es que cuando la velocidad del fluido es cero, cuando el fluido está en reposo, la velocidad es cero, entonces todos estos términos se van a cero y lo que nos queda son que estos dos términos son iguales a cero. Esta ecuación puede resolverse. En principio, lo que resulta de ella es que la fuerza es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del objeto que se sumergió. Fíjense que si yo me imagino un objeto con una cierta forma o un volumen virtual delimitado por una cierta forma geométrica, si el fluido no está en movimiento, en principio, pero está en equilibrio, entonces la fuerza que ejerce en principio el fluido sobre ese volumen es igual al peso del fluido. Pero, tal y como se ilustra en esta gráfica. Pero si yo sustituyese ese mismo volumen por algo que tiene una densidad distinta, entonces la diferencia entre la fuerza de gravedad y el empuje determinaría el movimiento del cuerpo. Bueno, eso mismo ocurre cuando uno tiene una emulsión
de aceite en agua y tiene gotas de aceite en agua. En principio, la fuerza gravitatoria, por ejemplo, si llamamos si nos referimos a este volumen en rojo como el volumen de una gota, la fuerza gravitatoria es masa por gravedad, que es la densidad del objeto, o la densidad del aceite por su volumen por la gravedad. Nosotros podemos comparar eso con la fuerza que se aplica sobre un volumen de fluido que es igual al volumen de la gota referida. En ese caso, la fuerza gravitatoria que actuaría sobre una gota que estuviera nada más conformada por agua sería la densidad del fluido ahora, o la densidad del agua, multiplicada por su volumen por gravedad. Fíjense que, sin embargo, la energía potencial de la gota y la energía potencial de este volumen de fluido son distintas debido a que pertenecen a alturas distintas. Si nosotros llamamos a la energía de este estado inicial entre la gota y esta porción de fluido, energía inicial, entonces simplemente la energía es masa por gravedad por altura. Entonces, multiplicando por la altura de esta gota la fuerza que se ejerce sobre ella y multiplicando por la altura de este volumen la fuerza que se ejerce sobre el fluido, tenemos la energía del estado inicial. Igual para el estado final, en el cual si esta gota se moviera y desplazase este líquido, tendríamos un estado final en el cual, bueno, las alturas y la densidad se intercambiaron. Uno puede preguntarse cuál es el cambio de energía de llevar esta gota de este punto a este punto. Y básicamente es el estado final menos el estado inicial. Eso más o menos es lo que hacemos aquí. Y ustedes pueden darse cuenta que al final la diferencia de energía es igual a la diferencia de densidad entre la gota y el fluido, la gravedad, el volumen de la gota y la diferencia de altura entre los dos. Si ahora ustedes se dan cuenta que realmente desde el punto de vista del sistema que tenemos, en principio, este fluido que delimitábamos aquí, igual al volumen de una gota, es parte del fluido total y nada más describimos el movimiento de la gota, la fuerza ejercida sobre el movimiento de esta gota multiplicada por la distancia que recorrió sería igual al cambio de energía potencial que ya tuvo. Entonces, si igualamos esto a F por el delta H, obtenemos cuál es la fuerza que actúa sobre esta gota. Y esa fuerza es la diferencia de densidad entre la gota y el fluido, el volumen de la gota y la gravedad. Es decir, producto de que la gota debe desplazar un fluido para moverse, a pesar de que los dos están sometidos a la fuerza gravitatoria, y por supuesto esa fuerza gravitatoria depende de su masa, hay un extra, hay una energía extra que tiene que ver con la flotabilidad de la gota. Y esa flotabilidad se manifiesta en este delta ρ. Si fuera un problema gravitatorio nada más, si esto fuera aire, dado que la densidad del aire es muy pequeña, a pesar de que las ecuaciones se aplican, aquí aparecería solamente la densidad de la gota multiplicada por su volumen, que sería la masa de la gota. Pero producto de que esa gota está sumergida en el fluido, ella recibe también una fuerza, un empuje hacia arriba, que modifica su movimiento. En esta tabla se muestra para un desplazamiento o para un tiempo de 1 segundo cuál es el desplazamiento que realiza una gota, bien sea por movimiento browniano o por efecto gravitatorio. Estas son gotas de diferente tamaño. Entonces uno ve que si la gota tiene 0.1 micra, o sea que es de 100 nanómetros, el desplazamiento por movimiento browniano, esto está medido en micras, es muchísimo mayor
que el desplazamiento gravitacional. Es por eso que en general uno supone que las nanomulsiones, en principio, son estables frente al efecto gravitatorio. Eso es parcialmente cierto porque las nanomulsiones están sujetas a floculación y a coalescencia y por lo tanto realmente ellas se desestabilizan en tiempos que son mucho menores a los que uno esperaría de acuerdo al efecto gravitatorio. Fíjense que esto es para 2 gotas en aire. Ahora fíjense en agua, el desplazamiento por movimiento browniano sigue siendo muchísimo mayor. Pero en este caso la variación gravitacional es mínima. Bueno, a medida que uno va subiendo el tamaño, la cosa va cambiando. Fíjense que para una gota de 1 micra, el desplazamiento por movimiento browniano es similar al desplazamiento gravitacional. Y sin embargo, para una gota de 10 micras, el desplazamiento por movimiento browniano es ínfimo en comparación a el desplazamiento gravitacional. Si uno de la ecuación de movimiento browniano típica que utilizamos en los cálculos, que nos dice que la posición de la partícula es igual a su posición inicial más un término que es velocidad por tiempo, es decir, este término es constante en delta t, en un tiempo delta t, más el movimiento browniano, y suponemos que la partícula es suficientemente grande como para que la contribución browniana se despeje, tenemos el desplazamiento de una gota macroscópica en el fluido. ¿Ok? Fíjense que la diferencia entre la posición de la gota en un tiempo inicial y delta t en un tiempo delta t posterior es simplemente igual a esto que está aquí. Si la gota está puesta en el eje Z, nosotros podemos llamar a este delta R, lo podemos llamar delta L, que es la diferencia, la longitud, la distancia recorrida por la gota. En la mayoría, si bien en inglés se usan los términos creaming y precipitation o sedimentation para diferenciar entre formación de crema y sedimentación, el término cremación en inglés, en español tiene otro significado y generalmente uno usa sedimentación para ambos. Entonces, pero lo usual es que la densidad del aceite sea menor que la densidad del agua. Solo el bitumen tiene una densidad muy parecida a la densidad del agua, al menos el bitumen venezolano. Y por lo tanto, la mayoría de los aceites forman crema en vez de sedimentar. Entonces, bueno, volviendo a nuestra ecuación, que era delta R igual a dF sobre KT por delta T, en este caso simplemente delta R lo vamos a denominar delta L. Y fíjense que aquí no queda en este término de velocidad una cantidad de términos conocidos. Esta que está aquí es la constante de difusión de Stokes para el objeto o la molécula que uno esté moviendo. En el caso en el cual una gota se mueve en un fluido infinito sin interacción con otras gotas, Stokes demostró que esa constante de difusión es kT sobre 6 pi eta el radio. Bueno, esto que está aquí es kT, que es constante, y aquí tenemos la fuerza que actúa sobre la gota, que ya nosotros sabemos que es el volumen de la gota por la diferencia de densidad entre la gota y el fluido por la gravedad. ¿Ok? Simplificando, nos queda una ecuación que nos dice que la variación de la distancia recorrida es proporcional al radio cuadrado de la gota. Fíjense que si yo este delta T que me queda de este lado lo paso para este lado, lo que obtengo es que la velocidad de flotación de la gota es 2/9 de delta rho GR cuadrado sobre la densidad. Entonces obtengo una ecuación que me permite relacionar el radio con la velocidad a la cual se mueve la gota en el fluido, que es algo que yo puedo medir. Fíjense que para recorrer, por ejemplo, en un tubo de ensayo, una distancia de 10 centímetros, una gota de 100 micras tardaría 22 segundos, una de 1 micra 63 horas y una
de 100 nanómetros 266 días. Eso si no ocurriera floculación. Dense cuenta también que si uno calcula el tiempo recorrido desde la base del recipiente hasta el tope, eso me daría el tiempo de clarificación total de la emulsión. Bueno, un problema que existe a la hora de calcular el movimiento o predecir el movimiento de las gotas en un fluido es que no es independiente uno de otro. Pasa lo mismo que pasa en una piscina. Si usted mueve el agua de la piscina, ese agua va a perturbar el movimiento de cualquier otra persona que esté en la piscina. Y es más, esa misma perturbación que usted generó al rebotar de las paredes de la piscina y de esa otra persona que está en la piscina, va a regresar a usted y también va a perturbar su movimiento. A ese tipo de interacciones se conoce como interacciones hidrodinámicas. Son muy difíciles de calcular. La explicación que he dado es una explicación por pares del efecto, pero en principio ese es un típico problema de muchos cuerpos en el cual la aproximación por pares falla. Solo unos breves conceptos para los que estudian teoría. En principio, ese coeficiente que hemos llamado coeficiente de Stokes, cuando uno va a ver el movimiento de muchos cuerpos, un conjunto de gotas, por ejemplo, en realidad lo que es realmente una matriz de coeficientes de difusión. Es un tensor propiamente dicho. Y ese tensor, para dos gotas distintas, tiene unas ciertas características y para dos gotas, para la misma gota, tiene otros valores. Fíjense, aquí se ilustra que si yo muevo esta gota central en algún sentido, el agua que desplaza esa gota va a mover también la gota que está alrededor. Y por otro lado, si yo muevo una de estas dos gotas, el agua que se refleja de la gota circundante otra vez va a regresar y va a perturbar el movimiento de la gota inicial. Entonces, en la descripción del movimiento se utilizan términos que tienen el mismo coeficiente para referirse a este tipo de interacción hidrodinámica en el cual el movimiento del objeto lo perturba a sí mismo, y DI J se utiliza para referirse a los movimientos en los cuales para referirse a la difusión o el coeficiente de difusión en el cual el movimiento de una gota perturba el de otra. Esto además se ve en 3 dimensiones, tiene componentes X, Y, Z, y es por eso que es un tensor grande que tiene dimensión 3n. O sea, los I y J van no solo sobre el número de gotas, o sea, no solo es una etiqueta para la gota, sino que también tiene 3 dimensiones, tiene 3 orientaciones X, Y, Z. El algoritmo típico de dinámica browniana con interacción hidrodinámica tiene una ecuación de movimiento. En esa ecuación, la diferencia de desplazamiento no solo depende de la variación del tensor con respecto a la posición, sino que además los términos que van en el término constante, en el término convectivo de la ecuación de movimiento, que este df sobre kt, que decimos que tenía dimensiones de velocidad, están relacionados con el término aleatorio. Esto no sorprende porque ya nosotros sabemos que la ecuación de Stokes-Einstein y el teorema de fluctuación-disipación nos dice que el roce de la partícula está relacionado con la energía que el líquido le da a la partícula también. O sea, por un lado, el movimiento térmico de las moléculas le da energía a la partícula, y por el otro lado, cuando la partícula se mueve, el mismo solvente le quita energía a través del roce.
Sin embargo, este tipo de eh, eh, enfoque, cuando se aplica al movimiento de un sistema polidisperso, eh, fue reportado por Dickinson y fue también comprobado por nosotros que falla. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Y hubo la necesidad, en el caso de las simulaciones, de definir un coeficiente de difusión efectivo que tomara en cuenta que la densidad de partículas alrededor y su perturbación en el movimiento. Entonces, nuestro coeficiente de difusión, para los que quieran ver los detalles, es función de si la partícula, cuando, para calcular el coeficiente de difusión de una partícula central, se toma en cuenta cuál es la fracción de volumen de partículas en la periferia. Las partículas a radios muy lejanos no se toma en cuenta, a radios cercanos la subfracción de volumen se toma en cuenta y se calcula, y su efecto se calcula a través de fórmulas empíricas que son bien conocidas. Y en cambio, si la partícula se acerca a ya una distancia crítica, se utiliza un tensor que ralentiza su movimiento. Y en el caso de gotas deformables pasa lo mismo, con la complicación de que la gota puede deformarse y el tensor que se utiliza en ese caso cuando está muy cerca es un tensor un poco más complicado. Como esta lámina es solamente para enfatizar cómo se calcula la contribución aleatoria del movimiento. Y si ustedes ven las fórmulas explícitas, en esta fórmula, estos sigma que están aquí dependen de los componentes del tensor de difusión, tanto de DI como de DIJ. O sea que está ligado el movimiento aleatorio a el movimiento convectivo. Bueno, esto solamente es para que ustedes tengan una idea de cómo luce, por ejemplo, el tensor de difusión de Bachelor. Como ven, es una fórmula más o menos complicada que depende de la distancia entre los centros de la partícula, los radios de las partículas y de hecho el cociente entre los radios. Pero a pesar de que el tensor de difusión, ese tensor de difusión que vimos, que es conocido como el tensor de Bachelor, es uno de los más exactos. Si ustedes ven aquí, esta gráfica es de una simulación en la cual se ve el número de gotas con respecto al tiempo. Y lo que se ve, si yo calculo el tensor de acuerdo a Bachelor, llegan momentos en los cuales se mete una gota contra la otra de manera artificial y el número de gotas baja por una coalescencia que es artificial, producto de que el tensor tuvo unos valores anómalos. Y en cambio, el modelo que nosotros utilizamos se viene comportando hasta ese punto como justamente el mejor tensor, y luego de ese tiempo se sigue comportando correctamente. El problema, en esencia, desde el punto de vista matemático, es que, como ustedes saben, el desplazamiento aleatorio producto de la interacción térmica es raíz de 2dt por cada dirección, y básicamente tenemos un tensor dentro de una raíz y hay que calcular la raíz de ese tensor. Y ese cálculo es muy complicado. Pero la razón física por la cual ocurre esta anomalía es que si usted calcula la interacción por pares no es apantallada por las esferas de coordinación que pueda tener una gota a su alrededor. Es decir, si entre la interacción de un cuerpo con un segundo cuerpo existe un tercer cuerpo, el movimiento del agua que le llega al primer cuerpo no es lo mismo que si ese tercer cuerpo no estuviera. Entonces, si yo calculo las interacciones por pares, ese apantallamiento de la interacción del segundo cuerpo
producto de la cercanía del tercer cuerpo, no se toma en cuenta. Aquí se ve también, en esta gráfica se ve cómo resulta el cálculo si uno hubiese utilizado el tensor de Stokes, que es constante en el cálculo. Entonces se ve que el cálculo es muchísimo más rápido que los sugeridos cuando se utiliza la interacción, una interacción hidrodinámica conveniente. Bueno, una prueba de estabilidad típica con respecto a gravitación es, como les decía, la formación de crema o la sedimentación. En este caso, se muestra un pequeño problema que hay a la hora de definir la estabilidad, que es que básicamente hay que definir cuál es el volumen. Si uno quiere calcular, por ejemplo, el tiempo requerido para que un cierto volumen de la muestra se clarifique, o una cierta fracción de la muestra se clarifique, uno tiene que tener en cuenta cuál es el volumen máximo que puede ser clarificado, porque no necesariamente es el volumen total. Aquí, por ejemplo, se muestra si cierto criterio de estabilidad, que es el tiempo necesario para que el volumen clarificado sea 1/3 del volumen total, que se clarificaría a un tiempo muy grande. Tal y como se ve en este punto, en este tubo de ensayo, lo que se clarificó aquí es 1/3 del volumen. En estas medidas realizadas por Salayer se mide la estabilidad en segundos, para que justamente el tiempo de clarificación sobre el tiempo necesario para que un cierto volumen, una cierta fracción del volumen clarificado se obtenga, es usado para medir la estabilidad. Y esa fracción se va cambiando entre 1/3, 1/2 y 2/3. Y lo que muestra la gráfica es que la estabilidad, la medida de estabilidad da lo mismo, no importa la fracción que uno decida tomar constante. Fíjense que, por otra parte, este es un diagrama en el cual se utilizó queroseno, sulfato de sodio a una concentración mayor que la concentración micelar crítica y una fracción agua y aceite 50-50. Entonces, fíjense que dado que nosotros sabemos que al cambiar la salinidad cambia la estabilidad del sistema, otra vez la estabilidad es menor en la zona ternaria y es mayor en la zona binaria. Esta es otra forma de representar los resultados, en donde se ve otra vez aquí, escogimos un cierto volumen clarificado que no dice la gráfica cuál es en este momento, pero como vimos anteriormente, eran equivalentes a 1/3, 2/3, etc. Fíjense que este es el tiempo necesario para la obtención de este volumen, y lo que obtenemos aquí son curvas a diferentes salinidades. ¿Ok? Entonces fíjense que las curvas correspondientes a el sistema ternario propiamente dicho es la que tiene son las que corresponden al menor tiempo de clarificación, mientras que las curvas en las que está el surfactante disuelto en el aceite son las segundas, y las curvas donde está el surfactante disuelto en el agua son las más estables. Recuérdense que es sulfato de sodio, que es lo que estamos utilizando, un surfactante iónico. Entonces, este diagrama Wilson tipo 1, surfactante disuelto en el agua, sería el sistema más estable, como es lógico, de acuerdo a la regla de Bancroft. Bueno, otro asunto a la hora de medir los tiempos de estabilidad tiene que ver con que la distribución, si uno tiene una distribución de tamaños de gota, la distribución que se obtiene en diferentes partes del recipiente es distinta con el tiempo, y por lo tanto el muestreo o bien se hace
a varias alturas o se decide por la altura más confiable, que es la de la mitad del recipiente, o se hace una mezcla, una agitación leve del recipiente para tener una muestra representativa de su distribución de tamaño. La razón por la cual la distribución de tamaños depende de la altura es más o menos clara. Si yo tengo una distribución uniforme en el recipiente desde el principio, fíjense que en la base del recipiente no entran más partículas, por lo tanto, una vez que las partículas que están allí se mueven para formar crema, en esta base quedan partículas más pequeñas. En cambio, si yo estoy parado en el centro del recipiente, si bien hay partículas que salen de la zona intermedia, hay otras que las sustituyen. Mientras que en el tope del recipiente se están acumulando las partículas dado que no pueden salir. Entonces, si yo hago una medida de la distribución de tamaño aquí, o aquí, o aquí, obtengo distribuciones de tamaño distintas. Eso más o menos se muestra aquí, pero aquí también se ilustra que además las partículas, además de moverse, no solo se mueven por el efecto gravitatorio, sino que floculan y coalescen. Dense cuenta que si yo tengo una partícula grande y una partícula pequeña más arriba, la influencia de la gravedad, de la gravedad y de la flotación va a hacer que esta partícula grande choque en algún momento con esta partícula pequeña. En cambio, si la partícula pequeña es la que está abajo y la partícula grande está arriba, la fuerza gravitatoria va a jalar esta partícula más rápidamente hacia arriba que a esta, o la fuerza de empuje básicamente, de flotación, mientras que si las partículas tienen el mismo tamaño se van a mover a la misma velocidad. Recuerden que, como se dedujo en una lámina anterior, la velocidad es proporcional al cuadrado del radio de la gota. Bueno, un equipo que se ha hecho, si bien las pruebas de botella era lo usual, prueba de botella significando que uno medía el tiempo de clarificación en un sistema que dejaba quieto en una botella y medía el tiempo necesario para que se clarificara un cierto volumen de la emulsión formada. Si bien esa era una medida cuantitativa de la estabilidad con respecto a la formación de crema, ahora existen algo que se conoce como turbímetros de batido, que dependiendo de si eran vendidos por los americanos o por los franceses, se llamaba Quickham o Turbiscan. Y ahora sobrevivió nada más la marca Turbiscan. Esto es hecho por empresas que se llama Formulation, se escribe. Y básicamente, ¿en qué consiste el sistema? El sistema consiste en que ustedes tienen un tubo con la muestra orientado de manera vertical y hacen incidir un láser sobre la muestra. Entonces, va a haber parte de la luz que va a pasar el recipiente y va a haber parte de la luz que va a devolverse. Es lo que se conoce como backscattering. Va a chocar y va a dispersarse. Fíjense que yo puedo hacer eso si tengo un sistema movible a varias alturas del recipiente y medir la luz transmitida y la luz, digamos, reflejada de backscattering, de dispersión. Este ángulo normalmente se mide en 0 grados y 135 grados. ¿Ok? Aquí se muestra más o menos qué pasaría si hay una emulsión o si hay una dispersión, por ejemplo, de partículas sólidas que está sedimentando. Entonces, a medida que van sedimentando, la parte de arriba se aclararía y la parte de abajo se haría más turbia. Entonces, dependiendo si la luz, bueno, eso se puede ver mejor aquí. Bueno, en este caso estamos hablando de sedimentación y en este segundo caso estamos hablando de flotabilidad, pero lo que es obvio es que en este caso en el cual sedimentan abajo, va a recibirse más luz
por tramitancia que por backscattering. Y en cambio, eso en la parte superior del recipiente. En cambio, en la parte inferior del recipiente, que está más turbia, va a haber más luz que va a regresar por backscattering y va a pasar menos luz. Entonces, si yo miro cómo varía la luz con respecto al tiempo, si yo estoy mirando tramitancia, observaría que el recipiente se aclara a esta altura y se oscurece a esta altura, y viceversa para el caso de backscattering. Eso se ve aquí para un caso en el cual las gotas están formando crema más bien. Entonces, si yo disparo la longitud, la onda de luz en este sentido, si va a haber una gran cantidad de gotas aquí, entonces la señal que yo voy a obtener de transmisión va a ser pequeña, mientras que la señal que voy a obtener por backscattering va a ser bastante grande, porque la luz se va a reflejar varias veces en la gota y en varias gotas. Se va a dispersar varias veces. Entonces, un poco diferente al fenómeno que habíamos visto cuando interpretábamos la turbidez, en la cual también hablábamos de absorbancia y hablábamos de la cantidad de luz que pasaba. Entonces, pero en este caso, dado que la mayoría de los sistemas que se utilizan son muchísimo más concentrados, la luz que regresa por dispersión ya ha pegado sobre varias partículas. Mientras que en el caso de Rayleigh-Gas-Debye, básicamente uno supone que pega sobre pocas y antes de salir, bien sea en la dirección inicial del rayo de luz o dispersado a un cierto ángulo. Bueno, se puede comprobar que el backscattering es proporcional o inversamente proporcional a una cierta potencia, a la distancia necesaria para que el fotón pierda la dirección de incidencia, es decir, para que se disperse, pero en una dirección que no es predecible de acuerdo a un solo choque de la luz con una partícula, que no está relacionada con eso. Y por el otro lado, en el caso de la tramitancia, guarda una relación tipo ley de Beer con, ahora sí, el camino libre medio entre las partículas. Bueno, pero en lo que corresponde a la medida del Turbiscan, ese detalle no importa, sino a nosotros lo que nos interesa es la variación cualitativa de las curvas. Entonces, fíjense, el equipo hace unos diagramas bien informativos donde en este caso se grafica bien sea el porcentaje de backscattering o el porcentaje de transmisión, y por el otro lado, en el eje de las abscisas se grafica la altura del tubo de muestra. ¿Ok? Fíjense también que, por supuesto, si este es el tubo de muestra, la muestra en principio está delimitada por estos tubos llevan un tapón en la parte inferior y una tapa en la parte superior. Sin embargo, el escaneo nunca llega a la tapa, pero sí toma en cuenta el tapón inferior. Entonces, dése cuenta que si yo estoy midiendo backscattering o tramitancia, en esta zona voy a obtener poca luz. En esta zona voy a obtener poca luz. En realidad voy a obtener poca luz tanto de backscattering como de tramitancia, producto del tapón. Pero en la parte de arriba también va a haber una variación que es producto del menisco que forma el líquido con el recipiente que lo contiene. Eso independientemente de la variación de mi muestra. Y por otro lado, en principio, en un tiempo cero, si la muestra ocupa todo este espacio y es una muestra homogénea, pues bien sea el backscattering o la transmisión que yo voy a obtener de la muestra va a ser constante en toda la longitud de la muestra. Sin embargo, si a medida que el tiempo va pasando, una muestra va formando crema, entonces, como decíamos anteriormente, en la parte superior del recipiente se acumularían gotas y en la parte inferior del recipiente, la parte inferior del recipiente quedaría clarificada. Entonces,
Lo que hace el equipo es que él va recorriendo la altura del recipiente, tal y como se muestra en esta gráfica. Él va haciendo este movimiento, lo hace cada cierto tiempo. Uno elige el periodo en que quiere que lo haga. Y él va escaneando tanto el backscattering como la transmitancia a lo largo del tubo a diferentes tiempos. Entonces, él muestra una curva inicial. En principio se muestra, las curvas se grafican con diferentes colores. Esta es la curva inicial, que es morada, que es esta curva que está aquí, que nos muestra la variación en principio, producto del tapón abajo, una curva plana durante todo el recipiente, y otra vez una variación anómala en la parte de arriba, producto del menisco. Pero si yo dejo pasar el tiempo a un tiempo distinto, yo me voy a dar cuenta que se está formando crema, porque ahora va a haber menos partículas y esto va a estar más clarificado, que significa que ahora a una cierta altura yo voy a obtener una curva que hace esta variación. Por otra parte, en la parte central del recipiente voy a seguir obteniendo la misma señal, pero en la parte superior voy a obtener una señal superior, ¿ok? De backscattering, si estoy midiendo backscattering. Entonces, lo que muestran las curvas es que la parte inferior del tubo se está aclarando y la parte del tubo superior se está oscureciendo, y eso queda muy claramente determinado por la forma por la variación, bien sea del backscattering o de la transmitancia con el tiempo. Por otra parte, el equipo también sirve para determinar si hay otros procesos que están ocurriendo de desestabilización, que están ocurriendo en la emulsión. Porque si ocurriese floculación o ocurriese floculación y coalescencia, realmente la variación del backscattering y de la transmitancia se diera a todo lo largo del tubo. También puede ser, en el caso de crema, de formación de crema, ya vimos que se formaría esto. Esa sedimentación sería la curva contraria. Pero puede ocurrir que haya floculación, coalescencia y también formación de crema. Entonces, uno tiene curvas que son más complicadas, como esta. Otra cosa interesante es que uno puede medir con este equipo la velocidad de formación de crema. Y recuérdense que la velocidad de formación de crema nos da o está relacionada con el cuadrado del radio de la partícula. El caso es que si yo selecciono una sección de mi diagrama en la cual quiero hacer el estudio, una sección quiere decir una altura del recipiente, una altura mínima del recipiente, una altura máxima, puede ser esto que está aquí, como puede haber sido cualquier otra sección. Entonces, por supuesto, allí me aparecen curvas que pertenecen a diferentes tiempos. Entonces, si yo para cada tiempo, dado que los barridos ocurren en un delta T que uno selecciona, yo puedo mirar cuál es la variación que ocurre de backscattering o de transmisión entre T y delta T. ¿Ok? Que para esta sección estaría acotado por el movimiento de las curvas que están aquí. Toda esta sección que está aquí. Entonces, fíjense que yo puedo determinar el mayor valor de backscattering y el menor valor de backscattering para una cierta curva de estas que pertenece a un cierto tiempo. ¿Ok? Igual lo puedo hacer para cualquiera de las curvas que esté en la sección seleccionada. Eso me permite graficar un delta de backscattering mayor y menor en función del tiempo. Y eso me está diciendo qué tan rápido está variando, qué tan rápido está variando las gotas que están allá adentro, qué tanto se están moviendo, porque son ellas las que me dan como producto la variación de la turbidez. O sea, en este caso, fíjense que la sección seleccionada fue entre 30 milímetros y 42 milímetros del tubo. Y otra vez, lo que ella me está graficando en esta gráfica, que es distinta a la anterior, es el delta de backscattering. Y me lo da en milímetros. ¿Ok?
y por el otro lado, aquí está el tiempo. Entonces la pendiente de esta curva, cuando este es el delta de milímetros, sería equivalente al desplazamiento para formar crema. Entonces la velocidad promedio de las partículas, que en principio tienen diferente tamaño, pero la velocidad promedio que ellas tendrían puede ser calculada dividiendo o más bien calculando la pendiente de esta curva. En el caso ideal, esa pendiente debe dar una línea recta y tener un valor constante. Aquí, sin embargo, les muestro que tal y como demuestran Mills y Snabre en este paper que fue utilizado para deducir esta fórmula, aquí tenemos la fórmula que teníamos anteriormente para la variación de la velocidad de flotación. Fíjense, sin embargo, que aquí aparece expresado el diámetro, entonces era 2/9 antes, entonces como es el diámetro, es el radio entre 2, entonces aparece un 18 aquí si lo expreso en el diámetro, pero ahora aparece un factor multiplicando esto, un factor de corrección. Fíjense que arriba tengo 1 menos phi y abajo tengo 1 más una fracción. Si phi es igual a 0, este término se elimina y obtengo la velocidad inicial. Pero a diferentes fracciones de volumen obtengo algo distinto. Entonces, esta es la fórmula que utiliza el equipo realmente para calcular, o bien sea la velocidad de formación de crema, si ustedes le dan el radio, o bien sea el radio basado en la velocidad de formación de crema. Este gráfico, como decíamos ahorita, era el delta de transmitancia o backscattering, y aquí medía el tiempo. Con el tiempo, la misma compañía ha diseñado incluso un cociente de estabilidad que lo da el equipo directamente. Y es bien interesante porque esto que está aquí es el backscattering o transmitancia, uno de los dos. Y esto que está aquí es, y aquí se ve que depende tanto del tiempo como de la posición. Entonces, lo que hace este índice es que en vez de medir el delta de variación en esto, lo mide sobre todo el tubo, independientemente cuál es el origen de la variación. ¿Ok? Y entonces va midiendo, suma sobre todos los tiempos y todas las posiciones, suma la diferencia del backscattering máximo y mínimo. Y eso le da un índice de estabilidad de la emulsión. De hecho, es muy bonito porque grafican, para unas muestras específicas, grafican el índice con diferentes colores. Uno va viendo que el índice de estabilidad varía con el tiempo, lo cual es lógico de acuerdo a cuál es el fenómeno que está predominando en la desestabilización de la emulsión, pero esto permite elegir cuál es el sistema más estable y el sistema menos estable en una formulación. Bueno, aquí les comento que realmente la influencia gravitatoria ocurre fuertemente a partir de un cierto tamaño de partícula. En este artículo nos pasaba que hicimos curvas de estabilidad con referencia a varios fenómenos de desestabilización, y cuando graficábamos la curva de estabilidad entre nanomulsiones de tamaño pequeño y tamaño grande, nos asombraba que las curvas daban más o menos similares. En principio los colores miden el grado de estabilidad, y el que los colores sean azules en los dos casos, ya le decía uno que la estabilidad era similar. Y cuando nos pusimos a analizar la data con cuidado, nos dimos cuenta que, claro, cuando empezábamos a hacer, o sea, mejor dicho, cuando se tomaba la data que se tomaba en cuenta para el cálculo de la estabilidad con respecto a formación de crema, empezaba cuando la variación de del desplazamiento o del ancho de la crema variaba sensiblemente con el tiempo. Entonces, todas las emulsiones básicamente lo que estaban haciendo es crecer hasta el tamaño
en que la distribución era sensible a la gravedad. Y como todas tenían que alcanzar más o menos el mismo tamaño, de ahí para adelante uno veía una estabilidad similar. Sin embargo, la forma de variación de las curvas, dependiendo de si la emulsión es muy polidispersa o no, como ven aquí, es muy disímil y solo en pocos casos se puede determinar una pendiente razonable. Este es un trabajo donde nosotros comparábamos la estabilidad por varias formas de unas emulsiones hechas con un surfactante no iónico, unas emulsiones de dodecano y unas emulsiones de bromodecano. Bromodecano tiene una densidad muy parecida a la del agua y en cambio la de dodecano es distinta, es menor. Y sin embargo, lo que hay, vamos poniendo en el sistema diferentes cantidades de escualeno para parar el fenómeno de maduración de Oswald. Y fíjense que cuando el porcentaje de escualeno es cero, en otras palabras, cuando es dodecano puro y bromodecano puro, uno ve que la tasa de Oswald es distinta y por lo tanto la variación del radio cúbico con respecto al tiempo es distinto, tal y como se ve aquí, para el sistema que tiene flotabilidad nula y para el sistema que no lo tiene. Sin embargo, cuando íbamos añadiendo diferentes fracciones de escualeno, las fracciones de escualeno paraban Oswald de manera tal que la variación del radio cúbico con respecto al tiempo era similar para todos los sistemas que están aquí. Y sin embargo, como estos tenían escualeno, la flotabilidad de ellos era distinta, entonces las medidas del Turbican eran distintas. Bueno, eso, nosotros en el caso de Smoluchowski hablamos de ecuaciones o nos referíamos al balance poblacional de agregados de diferente tamaño como una ecuación de población. Bueno, en el caso de flotabilidad también se habla de ecuaciones de poblaciones, y fíjense que de hecho es una ecuación deducida utilizando otra vez la misma segunda ley de Fick, tal y como vimos anteriormente, pero en este caso uno puede preguntarse cuál es la población de gotas de diferente tamaño, más que los agregados, que se encuentran a diferentes alturas del recipiente. Y puede con esta ecuación plantearse una ecuación poblacional como esta que está aquí, que nos dice cuál es la variación de gotas ahora de cierto volumen con el tiempo. Y esa es una ecuación que, por supuesto, dado que las gotas pueden tener cualquier volumen, es una ecuación que en vez de sumatoria tiene integrales, pero fíjense que los términos son muy parecidos a los términos que veíamos en la ecuación de Smoluchowski. Fíjense, hay unos términos que no estaban en la ecuación de Smoluchowski que tienen que ver con las gotas que entran o salen del recipiente. Eso es la velocidad de formación de crema o la velocidad de movimiento de las gotas multiplicado por el número de las gotas de un cierto volumen a la altura tal. Esto evaluado bien sea en el borde del recipiente inferior o superior, o si uno divide el recipiente en capas, en la posición inicial y la posición final de una capa. Pero fíjense que existen otros términos, si bien estos términos que miden cuántas gotas entran y cuántas gotas salen del recipiente, son términos convectivos, fíjense que es velocidad por número de partículas por unidad de volumen, existen términos tipo Smoluchowski. Si yo voy a ver la floculación browniana, entonces me aparece la multiplicación de las gotas, pero en este caso son las de volumen B tilde y las de volumen B menos B tilde. ¿Ok? Todo esto depende de la altura y depende del tiempo.
Sin embargo, estas integrales dependen del volumen, como las sumatorias, aquellas en la ecuación de Minkowski, dependían de los agregados de diferentes tamaños, de I y J. Entonces, uno puede plantearse una ecuación de poblaciones de este estilo. El kernel viene siendo estas funciones, por ejemplo, para formación de crema, para choque browniano. Fíjense que aquí, fíjense la forma del kernel, que es esta B que está aquí, y les debe resultar conocido. Esta es la contribución de la difusión y la contribución del radio de colisiones, etc. Pero la que es distinta es ahora la contribución por gravedad, que fíjense que tiene, otra vez nos aparece aquí 2/9 de delta rho por G, pero ahora aparece una W que es una especie de cociente de estabilidad. Bueno, total, esas ecuaciones pueden resolverse, tienen la dificultad de que uno tiene que en algún momento discretizarlas, a pesar de que uno las formule de manera continua, y para discretizarlas yo tengo que, dado que las gotas pueden tener absolutamente cualquier tamaño, yo tengo que decidir si los incrementos los hago en radio de partículas o en volumen o en qué. Y eso trae problemas, porque yo, dado que el volumen de una gota, si yo considero todos los procesos que existen en el sistema, puede variar de manera continua, entonces yo no voy a tener, yo solamente al discretizar voy a tener, voy a estar tomando un cierto número de intervalos, y por lo tanto yo voy a tener que aproximar el volumen de la gota o su radio para que se ajuste a uno de esos intervalos. Eso hace que me aparezcan este tipo de correcciones en la ecuación. Esa ecuación puede resolverse. De hecho, estos son unos resultados del grupo de Fogler. Fogler se hizo muy famoso con ese tipo de ecuaciones, donde, bueno, pues si tomaba el término de formación de crema nada más, y esta era la concentración de partículas con la altura del recipiente, estaría pasando algo como esto. Entonces uno ve una clarificación, menor concentración, a medida que va pasando el tiempo ve menor concentración en la base del recipiente y tiende a una concentración constante arriba. Si ve floculación, si fuera floculación nada más, uno lo que va viendo es que en todo la longitud del recipiente va obteniendo curvas paralelas que van variando con el tiempo, se va haciendo menor la concentración de partículas, porque se van haciendo flóculos, y sin embargo, si toma en cuenta floculación y formación de crema, entonces se va a superponer el efecto de clarificación en la base del recipiente con de floculación, y lo que se ven son curvas como estas. Eso se puede, una cosa muy interesante de eso que está ocurriendo y de dónde uno haga el muestreo de la distribución de tamaño es cómo varían justamente la distribución de tamaño de gotas con respecto al tiempo. Fíjense que si yo mido en la base del recipiente y yo tengo una cierta distribución de tamaño de gotas, dado que las gotas, cuando se hacen, las gotas más grandes son las primeras en sufrir el efecto gravitatorio y ninguna gota está entrando por el lado de abajo, lo que yo voy a observar es que a medida que, si yo tengo una primera medida de la distribución de tamaño, a medida que va pasando el tiempo, la distribución de tamaño parece que se hiciera más pequeña. O sea que uno, tomando medidas en la base del recipiente, llegaría a la conclusión de que el tamaño de gota está disminuyendo. Y lo que está ocurriendo no es que el tamaño de gota está disminuyendo, sino que están quedando las gotas más pequeñas, producto de la migración de las gotas más grandes. Si ocurre floculación solamente, en cambio, la curva se mueve como uno esperaría hacia la derecha, dado que se están haciendo agregados más grandes. Pero fíjense, si ocurre floculación y coalescencia en la base del recipiente, ¿qué ocurre? Ocurre un fenómeno muy interesante, que es que en principio nosotros tenemos una cierta distribución en un tiempo inicial,
y producto de la floculación, la distribución se mueve hacia tamaños más grandes. Pero ahora, producto de que las gotas más grandes salen por formación de crema, la distribución se mueve hacia tamaños pequeños. Entonces es característico observar un movimiento de la curva que es a la derecha y luego a la izquierda, como si la curva se estuviera devolviendo. Eso es muy interesante y por lo tanto cuando uno ve este tipo de comportamiento tiene que preocuparse en la forma en que está haciendo el muestreo. Fíjense aquí el mismo fenómeno de floculación y coalescencia a diferentes alturas, como si uno mide la distribución varía no solo el tiempo, sino varía en la altura. Bueno, aquí les muestro unas curvas que calculé yo mismo durante el sabático hace mucho tiempo. Ninguno de estos resultados fue reportado, pero lo que quiero mostrarle es, fíjense la diferencia entre la simulación con una ecuación de poblaciones y la variación predicha por Smoluchowski para un caso de solo floculación. Y ustedes ven que hay diferencias, pero esas diferencias son producto otra vez de la discretización del tamaño de gotas. O sea que ya, si bien cuando uno hace una simulación, uno tiene limitaciones producto del delta T que uno está utilizando para hacer la simulación, en el caso de las ecuaciones de balance de poblaciones, la mayor limitación tiene que ver con la discretización del tamaño de partículas. Y aquí se ve también, esto es para partículas de diferentes tamaños, esto es para, bueno, otra vez las totales, los singletes, dobletes, tripletes y partículas de otro tamaño y se va viendo la diferencia. Obsérvese, esto es para capas distintas. Capas distintas significa alturas distintas en el recipiente. Uno puede ir viendo, por ejemplo, si hay formación de crema nada más, como las curvas de número de agregados o de fracción de agregados de diferente tamaño es distinta. Y fíjense las curvas que se obtienen similares a las del Turbiscan para esto es fracción de volumen versus altura. Y fíjense cómo uno obtiene curvas de variación muy similares a las que daba el Turbiscan. Y esto fue hecho, bueno, ya no recuerdo el año, pero muchísimo antes de que saliera el Turbiscan. Esto es solo para resaltar el problema de fracción de volumen. Y aquí muestro que hay técnicas más elaboradas que se produjeron luego y que permiten cálculos más exactos. Y de hecho, bueno, no lo puse allí, pero ahí nosotros codificamos esto y efectivamente el cálculo es más estable con la técnica de seccionalización, cuyo detalle no vale la pena que discutamos en este momento. Bueno, finalmente les comento que nosotros hemos usado la turbimetría también para medir solubilización micelar. Allí les muestro unos artículos que son relevantes a este problema, y es que cuando uno tiene normalmente uno medía la estabilidad de las emulsiones con respecto a floculación y coalescencia o a formación de crema, y resulta que en principio para una emulsión más o menos concentrada, la variación o la solubilización de parte del aceite por las micelas pues es indespreciable. Pero ahora que están de moda las nanoemulsiones, eso no es así. Si yo tengo una nanoemulsión de una baja fracción de volumen y yo, o yo tengo una cierta nanoemulsión y yo la agrego sobre una solución micelar, pueden ocurrir tres cosas. Si la fracción de volumen, o sea, si la cantidad de aceite es pequeña o la fracción de volumen es pequeña, las micelas van a ser capaces de disolver toda la nanoemulsión, y lo que voy a tener con el tiempo son micelas hinchadas. Y mi tubo, que era originalmente un tubo opaco, se va a convertir en un tubo claro. Por otra parte, si yo tengo
una cantidad de aceite que es superior a las de las micelas, a las que pueden disolver las micelas, entonces yo voy a tener al final una mezcla de micelas con gotas. Y si la cantidad de aceite es muchísimo mayor, pues yo voy a tener básicamente mi nanoemulsión inicial con algunas micelas hinchadas. Entonces la variación de la turbidez, esto es para una emulsión, esto es publicado por McClemens y esto es para una emulsión de aceite de limón, pues la variación de la turbidez es muy distinta dependiendo de la fracción de volumen que uno tenga. Aquí se ve, estos son experimentos nuestros, a una concentración cercana a la concentración micelar crítica, pero con varias concentraciones de sal que hacen que se alcance la concentración micelar crítica. Estos son una emulsión con 0 sal, 100, 200, 300, 400 y 500 milimolar de sal. Entonces a tiempo cero, y a medida que va evolucionando, esta emulsión tiene una fracción de volumen de alrededor de 10 a la menos 4. Y ustedes ven que a medida que va evolucionando el tiempo, la emulsión se va clarificando. Este es el tubo de referencia en el cual no hay sal, o sea que no se alcanza la concentración micelar crítica y por lo tanto la emulsión sigue siendo la misma o se sigue observando de manera similar. Pero uno va viendo cómo la turbidez va cambiando con respecto al tiempo. Son unas emulsiones parecidas, pero ahora la concentración de sal es muy superior. Entonces uno ve cómo la turbidez ahora va variando, pero es un poquito distinta la variación. Y para las concentraciones mayores de sal, existe precipitación del surfactante, cristalización del surfactante. El caso es que uno, en principio, puede medir las curvas en el Turbiscan y cuando observa cómo varía, esto recuérdense que son porcentajes, en este caso de transmisión con respecto a altura del tubo, pero uno puede graficar también el porcentaje de transmisión con respecto al tiempo, a distintas alturas, etcétera, o una altura promedio, y lo que uno observa es que la curva en principio baja y sube. ¿Ok? La curva de transmisión. Lo que nosotros esperábamos cuando empezamos los experimentos es que si se estaba solubilizando el aceite, lo que uno debería esperar es que se partiera de un cierto valor de transmisión y el valor de transmisión fuera siendo cada vez mayor a medida que la emulsión, que es opaca, se va solubilizando. Por lo tanto, nosotros esperamos una subida, sin embargo obtuvimos una bajada inicial muy interesante. Pero las curvas tienen esta forma, básicamente esta forma genérica. Usando algunas expresiones razonables de cómo debe variar la tramitancia con el radio de las partículas por su solubilización, uno puede no solo deducir cómo es la variación del radio cúbico, sino también cuál es la velocidad de solubilización de esas gotas. Y esos valores son los que se expresan aquí y vieron razonable en comparación a los valores reportados y en comparación a lo que esperaban.